Buen día, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de Lean Manufacturing. Este es un tema apasionante. Lean Manufacturing, también conocido como manufactura esbelta, es una forma de trabajo, es una forma de pensamiento que ha ayudado a muchas empresas a mejorar sus resultados y hacerse más eficientes y tener mejores resultados tanto en lo operativo como en lo económico. Me presento, soy Jesús Ramírez Gutiérrez, director operativo de Lean Mentor e ingeniero de calidad de la Sociedad Americana de Calidad y Black Belt 6 Sigma, con más de 20 años de experiencia en la mejora de los procesos de varias empresas. Bueno, estos son mis motivos para estar aquí y seguir trabajando, seguir dedicándome a esto. Lean Manufacturing también tiene otros muchos nombres como manufactura esbelta, justo a tiempo, manufactura ligera, liviana, magra, sincronizada y también sistema de producción Toyota por su origen. Es una filosofía por su forma de pensar, es una estrategia por su forma de planear y es una disciplina por su forma de ejecutar, que está diseñada para alcanzar el volumen de producción requerido por los clientes siempre a tiempo, por eso también se llama justo a tiempo, usando el mínimo de recursos y logrando la satisfacción de los clientes e incrementar las utilidades de las empresas. Manufactura esbelta, quisiera primero mencionar lo que no es para matar un poquito algunos mitos. No es una serie de herramientas de trabajo usadas de manera independiente para mejorar el resultado de los procesos. No, no es una herramienta, realmente no es una forma, no es una herramienta que podamos utilizar e intercambiar por otras. No, no vamos a la tienda de la esquina a comprar las herramientas de Lean Manufacturing, esto no es así. Tampoco es una modalidad, tampoco esto es moda, porque realmente ya tiene más de 70 años y realmente ya se haya implementado de manera sustancial en muchos ambientes, en muchos giros. Entonces, no, esto ya no es una moda, pero tampoco es una varita mágica. Y no podemos decir que conociendo los conceptos de manufactura esbelta ya tenemos los resultados en nuestra empresa. No, esto es una forma de entender los requerimientos del cliente, la generación del valor que nosotros le damos al producto y que nos compra el cliente, y eso es en nuestros procesos, no es una varita mágica. Pero sí es una filosofía, estrategia y disciplina para alcanzar lo que habíamos visto, darle al cliente lo que él necesita como lo necesita. ¿Cómo se hace esto? Mediante mejoras continuas, que también se llaman Kaizen, orientados a disminuir el desperdicio en todo el proceso. Es un medio para hacer llegar los productos y servicios desde los proveedores hasta los consumidores de una manera eficiente y económica, rápida sobre todo. Algunas empresas que lo han usado en el mundo, estas son algunas, realmente ustedes podrán identificar muchas de estas. En México también hay muchas, son miles de empresas que ya lo utilizan. Y quisiera matar algunos mitos. Algunos piensan que solo es aplicable a procesos de manufactura o fabricación. No, eso no es cierto. Realmente se puede utilizar para muchos procesos logísticos, de seguridad, de gobierno, hospitalarios, administrativos. En muchos entornos, además de la manufactura, obvio, se puede utilizar. Solo es aplicable a grandes empresas. No, esto es un mito. Es aplicable a muchas empresas. Nos ha tocado colaborar con empresas hasta de 3 personas. Un momentito, vamos a ver por qué no se está viendo la imagen.
Ok, parece que ya está todo bien. También se dice que requiere grandes inversiones para que funcione. No, esto es totalmente falso. Es relativo, obviamente, grandes inversiones que es grande. Sin embargo, muchos de los resultados que nos ha tocado vivir, los gastos son mínimos, los gastos son de pesos, de cientos de pesos para mejorar un proceso. Simplemente cambiando la organización de las áreas de trabajo, cambiando la forma en que se comunican las personas, ya, ya se puede obtener grandes beneficios. Todas las inversiones son relativamente pequeñas. Se requiere un equipo nuevo, costoso, automático. Los resultados son muy tardados. No son tardados. Entonces, son sumamente rápidos, a veces en una semana. Muy bien. Entonces los resultados son muy tardados. No, realmente no son tardados. Los objetivos de la manufactura esbelta son minimizar costos, generar flujo de valor, disminuir el tiempo de entrega, asegurar la calidad, incrementar la flexibilidad de las empresas y adecuar la empresa de las empresas a las demandas cambiantes del mercado. Las demandas y requerimientos de los clientes van cambiando con el tiempo y Manufactura Esbelta es excelente para adecuarse a estas nuevas demandas. Los costos naturalmente van disminuyendo cuando se hacen eficientes los procesos, cuando trabajamos con nuestros proveedores dentro de nuestros procesos e inclusive con los clientes se pueden minimizar costos de manera muy importante. Generar flujo de valor, al rato vamos a ver el concepto de valor. Disminuir tiempo de entrega, eso es algo sumamente claro, los tiempos de entrega se disminuyen. Asegurar la calidad, la proporción de defectos va disminuyendo drásticamente y la flexibilidad para adecuarse al mercado se incrementa. La manufactura esbelta realmente como tal tiene muy poco tiempo, de la década del 90 se llama así. Sin embargo, la filosofía, la forma de los conceptos básicos vienen mucho antes de eso. Aquí en esta línea de tiempo vemos a Eli Whitney en 1850. Eli Whitney estuvo trabajando para hacer que las máquinas tuvieran partes intercambiables y se pudieran operar cuando éstas se descomponían de una manera más rápida, cambiándole la parte que estaba dañada por una nueva, sin tener que rehacer todo el equipamiento. Pero antes de ellos, los romanos ya también utilizaban manufactura esbelta para proveer de municiones, de alimentos, de armamentos a sus tropas en Europa, en África y en el Medio Oriente. Entonces realmente no es la manufactura esbelta tiene poco tiempo, tiene muchísimo tiempo, nomás que se le conoce así desde hace poco. Ustedes podrán ver que en los años 1900, a cambio de siglo, también estuvo involucrados Taylor y Gilbert, los esposos Gilbert, y también Henry Ford en la manufactura, principalmente de procesos estandarizados. Y ya en los 1950, Juran, Deming, Ichikawa, Taichi Uno, Ichigo Chingo, ellos ahora sí ya estuvieron haciendo trabajos para Toyota. Bueno, Juran, Deming y Chicago para muchas empresas
Taichi Ono, Chiyo Chingo y también Chicago para Toyota específicamente, en donde ayudaron a esta empresa a ser mucho más eficiente, mucho más esbelta. Y ya para los años 1900 a 2000, Jim Womack y Dan Jones estudiaron esta filosofía, estuvieron en Japón estudiándola y la dieron a conocer al mundo. Nosotros consideramos que los cimientos de la manufactura esbelta son tres: el Kaizen, ahorita vamos a ver qué es Kaizen; la eliminación permanente de los desperdicios, también ahorita vamos a ver qué son los desperdicios, vamos a aclarar un poquito; y el flujo jalado. Esta es la casa de la manufactura esbelta. Ustedes podrán ver que los tres cimientos, Kaizen, eliminación permanente de los desperdicios, y creación y mantenimiento de flujo jalado, son los cimientos. Pero sobre estos hay dos pilares principales, uno que es Jidoka. Jidoka es la forma en que se interactúan las máquinas y las personas en un sistema. Se hace que las máquinas efectúen operaciones que el hombre naturalmente efectuaba, que tome decisiones automáticas. Y Heijunka es una forma de programar la producción y el movimiento de los materiales dentro de la cadena de suministro. SMED, Pokayoka, TPM, 5S, Kanban, control visual y otras muchas son ingredientes que son parte importante de la manufactura esbelta, y todo ello crea la casa de la empresa esbelta. Muy bien, Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora. Hay dos tipos de Kaizenes: el Kaizen de mejoras pequeñas pero constantes. Es la forma en que la filosofía de Toyota trabaja, en donde con el tiempo se hacen pequeñas mejoras en muchos ámbitos de la empresa, y el desempeño general de los procesos van aumentando. Ustedes se dan cuenta cómo va aumentando ligeramente el desempeño con el tiempo, pero esos cambios hacen que a lo largo de los años las empresas tengan un desempeño mucho mejor que el anterior. Y hay otra forma de mejorar, otra forma de Kaizen, que se llama Kaikaku, en donde en lapso de una semana, 15 días a lo mucho, se tienen desempeños mucho mejores. Es un brinco súbito, ya que se le encomienda a un equipo el realizar las mejoras. Se les capacita, se les da enfoque, se les da la capacidad de hacer modificaciones en el proceso, se les dan algunos recursos materiales para que puedan hacerlo, y con eso se da un incremento en el desempeño en muy poco tiempo. Algunos ejemplos de esta filosofía, cómo en poco tiempo se mejora. Estos son datos reales de una empresa de producción de muebles. En el año 2014, en enero, se hizo este evento, en donde los muebles originales por mes eran 453 en enero, y poco a poco se fue cambiando este resultado. En febrero ya eran 556, ya prácticamente 100 más que en el primer mes, y 170 en 4 meses, y ya en 6 meses se tenía 789. Todo esto con las mismas personas, con los mismos materiales, pero una forma diferente de organización, una forma diferente de comunicación entre los operadores, una forma diferente de operar en cada una de las estaciones de proceso. Si ustedes se dan cuenta, en 6 meses se logró un incremento del 80%
producción de muebles, eso es fenomenal. Los gastos fueron hacia abajo, los costos se fueron hacia abajo, la producción hacia arriba. Otro ejemplo es que con esta filosofía también, aquí está una tabla en donde se hace el planteamiento de un evento Kaizen, y para hacer un resumen, la productividad se esperaba como meta incrementar 100% de la productividad en un proceso, y el resultado es que después de 15 días que duró el evento, 7 días para los cambios y otra semana de estabilización, el objetivo se cumplió al doble. Eso significa que en lugar de incrementar un 100%, se incrementó un 200%. Antes se hacían 0.25 tarimas por turno operador, y, y ahora se están haciendo, bueno, en ese tiempo se estuvieron haciendo 0.75 tarimas hombre. Entonces son incrementos muy grandes. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es flujo. Perdón, un momentito. Muy bien, vamos a hablar qué es flujo. Es importantísimo el flujo en la manufactura esbelta, porque es el movimiento de los materiales o los productos a través de las estaciones de los procesos. El flujo habla de la forma, la eficiencia que tiene un proceso para generar diferentes eh, resultados. Hay dos tipos de flujos, uno es flujo empujado, otro es flujo jalado. El, el flujo empujado es aquel en donde todas las estaciones están acumulando materiales en las mismas estaciones o entre estaciones. Si se dan cuenta aquí, en el primer diagrama, nosotros tenemos 4 tanques, y esos 4 tanques son los que están acumulando material, y la única forma en que salga producto de esos 4 tanques al final de la última operación, que es esta, la de abajo, es que todos los tanques se llenen. Eso simula a lo que las empresas hacen en las al momento de acumular el material entre las estaciones. Muy bien. Otro es flujo jalado. Ese flujo jalado son las mismas 4 estaciones. Sin embargo, aquí tenemos controladores de nivel. Es igual que un tinaco, los tinacos de nuestra casa, en donde tenemos un flotador que le indica al sistema cuándo alimentar agua o no. Cuando el agua llega hasta el flotador, la bomba se detiene, y esa bomba es exactamente la función de procesamiento de una estación de trabajo. Cuando esa bomba se detiene, eso significa que una operación está deteniéndose para no sobrealimentar a la siguiente. Cuando está aquí en verde, eso significa que está operando y está haciendo que el proceso fluya hacia adelante. Para que este flujo jalado sea ideal, las 3 bombas deberían estar en verde, y esas 3 bombas deberían estar fluyendo un material de manera suave. Esa manera suave es la manera en donde nosotros tenemos el flujo constante. Muy bien.
Muy bien. Vamos a hablar de flujo de la información. Es importante que la información fluya en los procesos de la manufactura esbelta. Es necesario que nos aseguremos que todos saben qué hacer y cómo hacerlo. O sea, todo el mundo sabe cómo hace su operación, cómo debe hacerla y qué pasa cuando algo sucede. Pues tienen que conocer ellos que hay un problema y cómo solucionarlo. También tienen que conocer las metas por hora y cómo van, el desempeño continuo y qué tan rápido se notan los problemas. Todo esto es lo que el operador tiene que saber. El flujo de los materiales también es importante. Se tiene que saber cómo se debe fluir el material de una estación a otra y cómo debemos estar haciendo que el proceso envíe productos de una estación a otra de manera continua. Muy bien. También es necesario saber que el flujo de los operarios es el correcto. Normalmente en una empresa no esbelta, en una empresa tradicional, el flujo de los operarios es nulo. O sea, prácticamente estamos hablando de que una persona se mantiene fija en una sola estación o un grupo de estaciones muy limitado. En la manufactura esbelta esto no es así. Los operarios van cambiando de una máquina a otra. Hay estaciones en donde un operador puede estar trabajando 4, 5, 6, 7 máquinas al mismo tiempo. Si recuerdan, ya habíamos mencionado Jidoka. Jidoka es la forma en que las máquinas hacen operaciones que normalmente el ser humano haría. O sea, es hacer que las máquinas tengan una función humana en su proceso normal. Las máquinas tendrían que saber cuándo se necesita alimentar y podría ser autoalimentadas, cuándo se necesita detener porque hay algún defecto en el proceso, cuándo debería de estar descargando el producto, cuándo avisar que algo está mal o cuándo inclusive corregirlo. Por ejemplo, una pieza que llega invertida, colocada en un sitio incorrecto, cuando la máquina detecta eso, toma la pieza y la acomoda. Eso sucede mucho en la industria electrónica, en los procesos SMT. Entonces, en los procesos de montaje SMT, y los operarios están fluyendo constantemente. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es valor y desperdicio. Valor es aquello por lo que el cliente sí está dispuesto a pagarnos. Esto significa que nosotros tenemos, a ver, un momentito. Valor, entonces decíamos que es lo que el cliente sí está dispuesto a pagar. Entonces eso significa que el cliente tiene requerimientos que espera que le cumplamos. Esos requerimientos son los que no va a pagar. Aquello que nos solicita es aquello que nos paga. Es obvio que si le damos algo que él no nos solicitó y le sirve a él, pues lo va a agradecer, pero no nos va a pagar más. Sin embargo, si nosotros le solicitamos, le surtimos algo que no nos solicitó él, vamos a incurrir en un gasto que el cliente no nos va a poder pagar. Entonces es necesario que consideremos que todas las actividades de valor son las únicas que deberíamos teóricamente hacer. ¿Cuáles son las actividades de valor? Son aquellas que transforman el producto o la información en lo que el cliente está dispuesto a pagar. Por lo tanto, el desperdicio es aquello que no agrega valor al producto y por lo tanto el cliente no está dispuesto a pagar.
Es todo aquello que nos cuesta pero no tenemos beneficio alguno. Los desperdicios siempre nos cuestan, siempre. Parece que a veces simplemente es un detalle menor, pero siempre nos cuestan los desperdicios. ¿Y quién paga con los desperdicios? Normalmente los paga el proveedor, o sea, nosotros. Nosotros somos los que pagamos. Sí es cierto que en el mundo real también nuestros clientes pagan nuestros desperdicios, pero es porque no han encontrado a alguien que evite que les cobre esos desperdicios. Eso significa que alguien puede llegar, nuestra competencia puede llegar eliminando los desperdicios que nosotros todavía tenemos y le va a llegar con un mejor precio a nuestro cliente y es obvio que nos va a desplazar esa competencia. Eso significa que nosotros, el desperdicio para nosotros es dinero echado al bote de la basura. Vamos a hablar de los desperdicios. Es un número limitado de desperdicios. Es sobreproducción, el primero, o sea, producir más de lo que se necesita o antes de que se necesite. Es producir en lotes para después venderlos. Es producir aquellas piezas que no es necesario producir, sin embargo, para estar ocupados, para mantener a nuestros operadores o para tener lleno el almacén, nosotros estamos sobreproduciendo. Todo eso no nos lo paga el cliente quiere su producto y lo quiere en el momento que nos lo solicita, no lo quiere antes. Entonces, es un desperdicio. Junto con los gastos de desperdicio de inversión, se tienen muchos gastos asociados, almacenes grandes, se requiere almacenistas, se requiere montacargas, se requieren racks, se requiere iluminación, se requiere a veces calefacción, a veces refrigeración, se requiere uso de pasillos, se requiere operaciones de inspección, de transporte. Entonces, todo eso nos lo están requiriendo nuestros clientes. Los reprocesos son acciones que estamos haciendo, que estamos efectuando para corregir algo. Entonces todos los defectos nos generan reprocesos y esos reprocesos nos cuestan. También son otros desperdicios, son los movimientos de las personas, movimientos que al ser desgastantes para las personas limitan su rendimiento, los hace que se lesionen o que bajen el rendimiento a tal grado de requerir más personal en cierto momento. Entonces esos movimientos también son parte de los desperdicios y el cliente no está dispuesto a pagar, nuestros clientes no están dispuestos a pagar esos desperdicios. Las esperas son esperas de las máquinas, de los operadores, de los materiales, de la información. Son recursos que están gastándose pero no obtenemos beneficio. Nadie tiene beneficio de esperar por algo. Entonces, esos desperdicios son sumamente importantes. La transportación, el hecho de estar transportando un material sin transformarlo, sin hacer que esa transformación, ese material cambie en su forma física o funcional, no es un valor sino un desperdicio. Y quisiera aclarar aquí, para una paquetería la transportación es un valor, sí, es un valor, porque es la función que está ejerciéndose sobre el producto. El producto que está en manos del cliente tiene un valor. El producto que ya se entregó al cliente, o sea que se transportó desde el proveedor hasta el cliente, recibió un valor que es la localización de ese producto y la puesta en las manos del cliente. Eso es un valor, eso sí lo paga el cliente, eso significa que no es un desperdicio, es un valor. Pero dentro de nuestra planta, si nosotros tenemos que llevar un material de la estación A a la estación B y utilizamos un montacargas, utilizamos una banda, un transportador, todo eso es un desperdicio. Alguna vez me tocó conocer una planta en donde había una estación de trabajo que tenía
su salida hacia una banda transportadora. Y esa banda transportadora llevaba entre 50 y 70 metros un producto. Entonces el producto realmente no se transformaba en esos 50 o 70 metros. Cuando les pregunté al ingeniero de procesos por qué tenía la banda, y me dijo que estaba planeado que esas dos estaciones estuvieran una junto a otra, pero por cuestiones de diseño del proceso quedaron en naves separadas. Y esas naves separadas requerían la transportación a través de una banda. Cuando yo le pregunté, pero ¿por qué quieres separar las estaciones si no es necesario? Ellos me dijeron que bueno, que ya habían olvidado el tema, pero que ya tenían 5 años transportando ese material, y que ese era uno de los grandes problemas, porque la banda era tan larga que muchas veces se descomponía los motores, se desgastaban los valeros y tenían que hacer cambio de valero, cambio de reparación de motores, y eso era uno de los grandes gastos que tenían en esa empresa. Cuando realmente si una máquina hubiera entregado el producto que procesaba a la siguiente estación, que era una operación manual, esto no hubiera pasado, se hubieran ahorrado la compra de la transportadora y todos los gastos asociados a la operación de transporte. Entonces, transportación es algo muy común en las empresas, sobre todo cuando están organizadas por departamentos y no por funciones. Otro es sobre procesos. Cuando nuestros procesos están exageradamente grandes, cuando nosotros tenemos procesos que están sobredimensionados, cuando tenemos una máquina que tiene una capacidad muy sobrada, estamos incurriendo en un sobreproceso, o cuando hacemos actividades de más que no son necesarias, hablando de procesos administrativos, cuando nosotros tenemos que buscar autorización de personas que normalmente no tendrían por qué autorizar, o que hasta que autorizan, después de mucho tiempo se puede procesar algo, o inspectores que tienen que utilizar tiempo para inspeccionar, y el proceso hasta que se termina la inspección se puede continuar a la siguiente estación. Todo eso es un sobreproceso y todo eso se debe evitar. Entiendo que algunos de ustedes me digan, pero se tiene que inspeccionar. Sí, efectivamente, en manufactura Berta inspecciona, y no inspecciona por muestreo, inspecciona 100% del producto. Sin embargo, no lo hace a través de un operario o de una persona externa a la línea, sino lo hace a través de la persona que está dentro de la línea o las mismas máquinas que inspeccionan. Las máquinas con sensores, ellos pueden identificar defectos, y cuando detectan esto se agrega el producto defectuoso o detiene el proceso. Entonces el sobreproceso es todo aquello que no se es requerido por el cliente, pero nosotros se lo estamos incluyendo como parte de nuestro proceso. Y por último, ignorar el talento. Eso es uno de los desperdicios siempre presentes en todas las empresas. Me da tristeza decirlo, pero es así. Ignorar el talento es una forma suave pero fatal de hacer que un proceso caiga en grandes problemas. Aquí este señor dice, mira, yo tengo una idea, y su supervisor le dice, no, ya lo hemos probado así y no se puede, tú dedícate a producir y yo te digo qué hacer. Cuando sucede este tipo de cosas, cuando no hacemos caso de la experiencia o del valor, del talento de las personas, incurrimos en esto, y es muy común. En manufactura Berta ataca primero eso, ataca el hecho de que haya clases de toma de decisiones. Normalmente la toma de decisiones sí las toman personas especializadas, pero a cualquier nivel. Muchas veces un operario puede tomar la decisión de tener una línea o tener toda la planta en base a la detección de algún problema que lo merezca. Para eso existen mecanismos, para eso existen procedimientos muy bien pensados,
que hacen que los operadores tengan facultad para detener los procesos o las empresas globales. Me gustaría hablarles ahora sobre pensamiento esbelto. Cuando comenzamos a hablar y definimos qué era la manufactura esbelta, dijimos que era una forma de pensar, no es un adorno de la introducción, es realmente una forma de pensar. La manufactura esbelta es una forma en donde los pensamientos están concentrados a encontrar en dónde están los desperdicios y eliminarlos. Y también está enfocado en encontrar en dónde se genera el valor y maximizarlos. Entonces, el pensamiento esbelto es una forma de pensar, pero también es una forma de actuar y de adecuarse a las condiciones cambiantes. Es la forma de responder a nuestros clientes. Es la forma en que nosotros pensamos y respondemos y actuamos, somos congruentes, y es la forma de utilizar los ingredientes de manufactura esbelta de manera progresiva. Los ingredientes de manufactura esbelta, quisiera hacer una analogía. Yo diferencio mucho, nosotros diferenciamos mucho entre lo que es un ingrediente y lo que es una herramienta. Una herramienta es un material, un instrumento que utilizamos para cambiar la forma o la función de un producto. Los ingredientes no, los ingredientes es una forma en que nosotros operamos el proceso, es la forma en que pensamos y la forma que cuidamos para que el proceso salga correcto desde la primera vez. Nosotros concebimos como ingredientes esto que aquí están mostrados: el jidoka, pokayoke, smet, heijunka y algunos otros que aquí están. Y como que consideramos una herramienta, por ejemplo un Pareto, un análisis de Chicago, un tablero de indicadores. Todo esto lo consideramos una herramienta. Podemos tener una herramienta en un proceso y en el proceso siguiente podemos tener otra herramienta, sí, porque se adecua más una herramienta que otra a cada proceso. Sin embargo, en todos deberíamos de tener ingredientes. Los ingredientes no se pueden obviar, como los huevos rancheros. No se pueden obviar los huevos, ni se puede obviar la salsa, ni los totopos, ni los frijolitos. En los huevos rancheros, eso si no le ponemos eso, no son huevos rancheros. Puede ser huevos fritos o puede ser huevos de otro tipo, pero si no le ponemos ese tipo de ingredientes, no son huevos rancheros. Igualito aquí. En una empresa Lean no podemos obviar los ingredientes que aquí están mostrados, como jidoka, como pokayoke, smet, heijunka, TPM, 5S, balanceo de operaciones, flujo 1.1, Kanban y control visual. Voy a explicarme un poquito más con estos. Muy bien. Fíjense, el efecto de los desperdicios en los procesos es como sigue. Todo lo que veamos en cuadrito verde es valor, eso significa que el cliente está dispuesto a pagar. Y todo lo que veamos en rojo no es valor, sino es desperdicio. Entonces, nosotros tenemos que los desperdicios y el valor se están mezclando, están conviviendo en todo proceso. Aquí el cliente solicita y a partir de aquí pasa tiempo hasta que el cliente recibe. En todo ese espacio de tiempo hay tanto valor como desperdicio, y los desperdicios están incluidos en todas las estaciones de proceso de una manera importante, como es esta, o de una manera relativamente baja, como son estas. Entonces, un cuadro grande rojo significa mucho desperdicio en un proceso. Una barrita
pequeña significa desperdicio en menor grado, pero sigue siendo desperdicio y hay que eliminarlo, hay que detectarlo, evitarlo, cambiar el proceso o disminuirlo o evitarlo. Cuando nosotros tenemos que aquí el cliente solicita y aquí recibe, entonces todo esto es el tiempo de entrega. Todo esto es el tiempo de entrega. Y ese tiempo de entrega está asociado a un costo. Mientras mayor sea el tiempo de entrega, eso significa que el costo es mayor. Entonces, por eso les decía que el tiempo de entrega es una parte importantísima porque influye no nomás en el tiempo en que el cliente recibe, sino en todos los costos que están asociados. Después del mapeo, después de hacer las mejoras y hacer un mapeo y una vez aplicados los ingredientes, suceden efectos como este. Si se dan cuenta, el tiempo de entrega ya no está, esta nueva versión de abajo, dice que son menores el tiempo de entrega, menores los desperdicios, aunque todavía están presentes, y eso involucra menor costo. Si nosotros estamos profundizando en Lean Manufacturing, entonces nosotros tenemos que al final vamos a llegar a un proceso de este tipo. Ese tipo de procesos, a pesar de ser el ideal, pues nadie lo ha alcanzado, ni siquiera Toyota ha alcanzado ese nivel. Alguna vez le preguntaban al director de Toyota que si ya Toyota estaba a nivel de cero desperdicios. Este señor, el director, dijo, no, estamos muy lejos de eso, afortunadamente. Todavía hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. Entonces, esta forma de ver los negocios es importante. Siempre vamos a tener desperdicios, pero mañana queremos tener menos desperdicios que hoy. Eso es la filosofía. Mañana queremos tener menos desperdicios que hoy. Aquí vamos a hablar precisamente de los ingredientes y un poquito qué significa estos ingredientes. Jidoka es la estrategia de hacer que las máquinas adquieran habilidades humanas. ¿Cuáles habilidades? Por ejemplo, detener el proceso, alertar cuando algo está mal, alimentarse, descargar el producto que ya procesó. Entonces, todas esas habilidades que normalmente el ser humano hace, esas habilidades son las que los sistemas Jidoka utilizan. Hay muchas máquinas que ya utilizan este tipo de sistemas y hacen que los operadores trabajen junto con el operador, no sustituyan al operador. Eso es un error. Pensar que manufactura esbelta es el mata operarios. No, 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 no. Las empresas esbeltas no quieren utilizar menos operarios, sino utilizarlos eficientemente. Hay muchas formas de utilizar una persona y eso significa que nosotros vamos a estar buscando que las personas sean más eficientes con las máquinas, no sustituidos por las máquinas. Siguiente es Pokayoka. Eso significa a prueba de errores. Es la estrategia de evitar los defectos mediante la prevención del error. En este ingrediente se identifican las condiciones que provocan el error y se les procura aislar, o se detecta cuando el error ocurrió y evita que ocurra. Pero si ya el error ya ocurrió, entonces el defecto, si se presenta, entonces se separa la pieza. Estos tres niveles de Pokayoke son los que normalmente en las empresas son utilizados, son los tres niveles de Pokayoke. Es mejor siempre identificar las condiciones que provocan el error y no separar las piezas defectuosas. Pero si no podemos identificar las condiciones que provocan el error o detectar cuando el error ocurrió y solamente detectamos cuando el defecto ya se presentó, aunque sea ahí, tenemos que asegurarnos que el producto bueno no es contaminado con producto malo. Muy bien.
Kanban es la estrategia utilizada para asegurar el flujo adecuado e interrumpido de los materiales. ¿Qué significa esto? Es la forma en que nosotros hacemos que los materiales viajen de una estación a otra. Esa forma de asegurar que los materiales viajen de una estación a otra provoca que sea más suave el flujo y que se requiera menos agua. ¿Se acuerdan los 4 tanques que ya hemos visto? La forma de mantener controlado el agua que pasa de un tanque a otro se hace mediante Kanban, que son tarjetas físicas o tarjetas electrónicas, tarjetas de software que indican al proveedor que ya utilizamos parte de la materia prima que ellos nos habían entregado y que necesitamos que nos la repongan. Entonces, como ven aquí en esta gráfica, las señales que están acá abajo, son señales de reposición. Eso significa, oye, ya consumí lo que me entregaste o parte de lo que me entregaste, súrteme. Al momento de surtir, ellos también se quedan con un material parcialmente completo y piden a la estación, y así nos vamos hasta los proveedores primarios de la cadena de suministro. El Kanban es una forma de asegurar la continuidad del flujo de los materiales hacia adelante, solicitando los requerimientos hacia nuestros proveedores. Muy bien, Heijunka es la estrategia de planear y ejecutar la producción de una manera fluida. Heijunka es una forma de nivelar las demandas. Muchas veces tenemos que un cliente nos solicita un pedido grande, sin embargo, al cliente no le interesa tener todo el producto en sus manos al mismo tiempo, porque si nos pide un producto exageradamente grande, no podemos hacer que tengamos, o sea, que le entreguemos todo. Ni nos sirve a nosotros hacerle un lote grandísimo y tardar muchísimo en entregar, ni a ellos que les entreguemos un producto que van a tardar muchísimo en consumir. Entonces, normalmente lo que se hace junto con los proveedores, es obvio, y junto con los clientes también, son lotes más pequeños pero más frecuentes. Eso significa que en lugar de producir 1000 piezas de un lote en una semana, producimos solamente 250 cada 2 días. Y eso nos hace que nos sobre tiempo, tengamos tiempo para surtirle no nomás un proveedor, sino a varios. Si se dan cuenta aquí, aquí se presentan muchas, que son alrededor de 2, 4, 6, como 14 piezas azules, como 8 amarillas y 5 rositas. Bueno, ese sería un lote completo, pero nosotros, en lugar de eso, estuviéramos haciendo una azul, una amarilla, una rosa, una azul, una amarilla, una azul, y con eso estamos cubriendo exactamente las mismas cantidades, pero con lotes muy pequeños. Para hacer eso necesitamos otro ingrediente que se llama SMED, y ahorita lo vamos a comentar. Bueno, control visual es la estrategia de utilizar la percepción visual que todos tenemos y que además ya está programada desde chicos. La percepción visual es la forma en que nosotros nos damos cuenta de nuestros de señales a través de los ojos, bueno, aquí también a través de los oídos, es parte de la filosofía también aquí, pero fíjense, nosotros conocemos en el semáforo y los 3 colores del semáforo, el rojo, el naranja y el verde. Y si vamos a Uganda, vamos a poder transitar igual con los mismos 3 colores, o si vamos a Estonia, o si vamos a China, o si vamos a Brasil. En todos lados podemos manejar y utilizar la misma percepción, las mismas señales visuales, porque son mundialmente conocidas. Igualito, con nosotros vemos un Santa Claus, siempre pensamos en Navidad. Cuando vemos un regalo, siempre pensamos en fiesta o en celebración. Eso ya está programado en nuestras mentes, y eso lo podemos utilizar igual en nuestras empresas. El control visual podemos hacer que en un tablero
haya una sección roja en donde estemos indicando cuáles son las partes defectuosas de nuestro proceso, o una línea en donde un punto sea verde y que nos diga que estamos dentro de especificaciones. Un punto amarillo significa que estamos cerca de salir de especificaciones, y un punto rojo que estamos fuera de las especificaciones. Entonces, Heijunka, Jidoka, Kanban son otros tres ingredientes. Aquí hay un ejemplo muy pequeño, fíjense. Aquí, si nosotros ordenamos con esta línea roja, ordenamos los libros y vemos una continuidad de líneas, sabemos que los libros están ordenados como debe ser. Pero si vemos aquí donde no está ok, donde hay algo que es incorrecto, se dan cuenta que no hay una continuidad. Con control visual podemos identificar si están las cosas en su lugar o no. Entonces es importante el control visual. TPM es la estrategia que mejora el índice global de efectividad de las máquinas. ¿Qué significa el índice global de efectividad? Es cuánto tiempo realmente es utilizada una máquina produciendo piezas buenas. Esto es una forma de observar la eficiencia de las máquinas, y eso involucra 8 pilares para mejorar las condiciones de la máquina. Esos 8 pilares tienen que ver con mantenimiento autónomo, o sea, que no nomás los operadores de mantenimiento le metan mano a la máquina, sino que también haya otras personas que también hagan mantenimientos de limpieza, de lubricación, de algunos ajustes menores, pero constantemente. Eso significa que en un mismo día puede haber 2 o 3 mantenimientos sobre una misma máquina para asegurar que todas las condiciones se cumplen. Entonces, ese mantenimiento autónomo lo dan los operadores, no nomás las personas de mantenimiento. También se asegura que todos los suministros a las máquinas tengan mantenimiento, o sea, el aire a presión tenga mantenimiento, y que sepamos que el aire está siendo filtrado adecuadamente. Las instalaciones eléctricas que alimentan a la máquina, las fosas donde están colocadas las máquinas, que estén limpias y en buen lugar, con buenas condiciones, perdón. Entonces, OEE asegura que las máquinas no paren por descomposturas, que no produzcan piezas defectuosas, que no bajen el ritmo, que no lesionen a las personas, y utilizar a los operadores como parte del mantenimiento. Hay tres indicadores de este TPM. Uno es no daños, es lo primero. El primer indicador es no daños. El siguiente es no defectos, y el último es no paros ni disminución de la velocidad de las máquinas, del ritmo de las máquinas. Muy bien. 5S es una estrategia. Mucha gente piensa que 5S es para que se vean bonitas las empresas, y es algo que debemos de cambiar. No es para que se vean bonitas las empresas. 5S es una estrategia para hacer eficientes las empresas y hacer que las personas puedan efectuar sus operaciones de una manera adecuada, que haya menos desgaste a las personas, que la ergonomía sea mejor aplicada. 5S, su nombre viene de 5 palabras japonesas que en español significan clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Estas tienen una secuencia que no se debe de romper. Sin embargo, las 3 primeras son de preparación, y esas 3 primeras de preparación son las que nos ayudan a mantener las operaciones siempre, constantemente, en buenas condiciones, y las últimas 3 son precisamente el medio para lograr las primeras 3. Es una estandarización de las mejoras y de las condiciones del proceso, y al último un seguimiento disciplinado a la aplicación de la estandarización y de las primeras 3 S, que son clasificar, ordenar y limpiar. 5S es uno de los ingredientes, quizás sea el que más se aplica, y muchas empresas
son lo primero que hacen en manufactura esbelta. Los que nos dedicamos a esto generalmente buscamos siempre introducir 5S a los procesos, porque de esa manera podemos obtener mejores beneficios, mejores resultados y más rápido y más a la vista. 5S es importantísimo. Si no comenzamos con 5S no hay ningún problema, pero por lo menos debemos que estar analizando en los primeros 2 o 3 meses, iniciar una campaña de mejora de las condiciones de la empresa a través de 5S. SMED es otro ingrediente que habla sobre cambios rápidos de herramientales. Eso significa una máquina está produciendo un tipo de producto y cuando ya terminó de producir ese producto y va a pasar a otro, generalmente requiere cambio de condiciones, a veces cambio de algunas piezas en la máquina, cambio de los herramientales, cambio de el material, de la materia prima que teníamos. Si terminamos y hay sobrantes de materia prima, es retirar esa materia prima, retirar el producto terminado del primer modelo y dejar espacio para el segundo modelo para no mezclarse. Entonces, SMED es una serie de estrategias, es una serie de pasos ordenados también para asegurar que las actividades se dividen en dos, en externas e internas. Las externas son aquellas que se pueden realizar con la máquina en proceso, con la máquina marchando. Por ejemplo, el acercar la materia prima hacia la estación de trabajo es una actividad externa, porque no involucra que la máquina tenga que detenerse. Sin embargo, el cambiar la cuchilla de un molino o las piezas de un molino, las piezas internas, eso sí requiere que la máquina esté detenida y eso se llama actividad interna. Es necesario clasificar cuáles son internas y externas, convertir tanto como sea posible internas a externas, disminuir el tiempo de ambas, estandarizar, establecer un nuevo sistema y otra vez repetir el ciclo para comprobar que las mejoras se lograron. Entonces, SMED es importantísimo. Yo les decía que en Heijunka este ingrediente hablaba de muchos cambios en lugar más bien muchos lotes en lugar de uno grande. Eso significaría muchos cambios SMED, sí. Entonces, para hacer Heijunka, para hacer efectivo Heijunka necesitamos SMED, sin lugar a duda. Muy bien, con estos ingredientes nosotros sabemos que podemos convertir una empresa tradicional en una empresa esbelta, y nosotros podríamos estar trabajando en cualquier proceso con estos ingredientes y otros que no mencioné por tiempo, pero que también se utilizan. Nosotros hemos estado aplicándolo en empresas como empresa fotográfica, en herramientas, fabricación de herramientas, fabricación de muebles, de herrajes, de calzado, de piel, en ferreteras, inclusive en universidades también, en fabricantes de alimentos. Entonces, es una forma, la filosofía esbelta o Lean aplica en cualquier tipo de empresa, y nosotros estamos muy agradecidos con su atención en esta sesión. Quisiéramos dejarles aquí en esta parte, bueno, queremos mencionarles que nosotros podríamos estar trabajando con ustedes, quisiéramos conocerlos, conocer su empresa, saber si podemos estar con ustedes para realizar un diagnóstico sin costo. Solamente necesitan solicitarlo, nosotros vamos a sus instalaciones y hacemos el diagnóstico y les decimos qué es lo que